Audiolibro No piense como un humano. Libro 2 de Crayon. Autor Lee Carroll. Capítulo 11, parte D. Atributos de la salud y la curación. Canalización del 17 de agosto de 1993. En Del Mar, California. Grupo de Luz Crayon. Saludos. Soy Crayon, del Servicio Magnético. Hago honor a la petición que me ha planteado mi socio esta noche, de ser lento y deliberado, y de esperar a que él termine de hablar antes de continuar. Pero hay aquí una gran excitación. Hay dulzura en este lugar. La dulzura viene causada por los humanos aquí presentes. Yo no sería Crayon si no les digo una y otra vez que acudo ante ustedes y me siento a sus pies, pues les amo tiernamente. Es el fantasma del período de aprendizaje el que les permite dudar de esto, y es el fantasma del período de aprendizaje el que les haría pensar que soy más grande que ustedes, pues son ustedes los exaltados, y lo he dicho ya muchas veces, pero llevan consigo las marcas del período de aprendizaje cuando no están aquí. Eso es como decir que en el momento de partir de este planeta llevarán consigo otra marca, lo mismo que hace un árbol en su tierra, que demuestre que han estado aquí de nuevo. Y eso vendrá indicado también por sus colores, para que todo el universo sepan que son ustedes los guerreros de la luz. Son los especiales, que se han mostrado de acuerdo en venir y morir repetidamente una y otra vez, sacrificando estos tiempos para espíritu. Se trata de una historia que oirán contar muchas veces cuando se encuentren ante mí, pues es una historia importante, más de lo que saben en este momento. Así que continuaré lentamente. Tienen una invitación esta noche y en el momento que realicen esta lectura para sentirse llenos. No se preocupen por el conocimiento, pues le he dado instrucciones a mi socio para que transcribe todo lo que se habla y para que lo ponga a disposición de todos. Pueden sentirse llenos con espíritu, porque yo soy Crayon. Represento el espíritu en toda su plenitud. Represento la verdad. Represento la misma verdad que fue la de Abraham. Represento la misma verdad que fue la de Elías. Una verdad que no ha cambiado a través de los tiempos. Hablo con la misma voz con la que habló el Espíritu hace mucho tiempo. Y estoy aquí para presentarles ahora el mismo amor que se ha presentado a lo largo de los eones y los tiempos. Les amo tiernamente y los invito a sentir el tercer lenguaje que se presenta a sí mismo incluso ahora ante ustedes. Les invito a sentirse llenos con espíritu, a saber que son ustedes el todo, a saber que tienen un sí mismo superior y a sentirse en paz con todo este conocimiento. Me presento ante ustedes en este momento, tanto en persona como en las páginas que está leyendo en este momento ahora, porque para mí siempre es presente. Pues aunque estas palabras son pronunciadas por mi socio y traducidas para usted ahora, en esta misma sala, la línea de tiempo para aquellos que las lean por primera vez es también su propio ahora. ¿Y cuál es el verdadero ahora?
comprenden la intemporalidad del cryon y de espíritu. Yo nunca he sido humano. Nunca he caminado con sus zapatos, por decirlo así. No obstante, conozco sus restricciones psicológicas, pues esa es mi especialidad. Conozco la humanidad, pues esa es mi especialidad. Sé cómo se sienten y lo que piensan, pues hemos ajustado esto muchas veces para los que se encuentran en periodo de aprendizaje. Lo que hacemos es algo muy especializado, del mismo modo que la especialidad de ustedes es la de estar en el periodo de aprendizaje. Deseo que sepan lo siguiente. Para todos los sanadores representados en este grupo y para todos aquellos que lean estas palabras en su propio ahora, debo decirles que lo que sigue no ha sido diseñado o presentado para imponer un cambio en nada de lo que están haciendo. Si obtienen resultados de su trabajo, entonces ya se ha dicho suficiente. Lo que sigue tiene la intención de incrementar precisamente lo que están haciendo. Si efectúan ustedes algún cambio, sea cual fuere, será positivo. Serán cambios iluminados que traerán consigo mayores resultados. Nada de la información aquí presente hará que nadie haga nada malo o que haga equivocarse a cualquier proceso bueno. He aquí algo que deberían darse cuenta y aprender. La verdad sigue siendo la verdad, independientemente de lo que ustedes elijan creer. Eso significa que la verdad de Abraham y la verdad de Elías ha seguido siendo la misma verdad a través de los eones del tiempo. Por lo tanto, la única variable que se produce en este escenario es usted. Ustedes son el aspecto relativo. La verdad ha permanecido estática. A medida que avance esta traducción, quedará más claro por qué les digo estas cosas. Desearía regodearme un poco en el amor que siento por ustedes, pues he traído conmigo a aquellos que se sentarán junto a sus guías y que les hablarán cariñosamente acerca de quiénes son ustedes. Hay aquí excitación en cualquier momento en que se permita a Cryon sentarse delante de aquellos que son como ustedes, o en cualquier momento en que estos mensajes sean leídos por aquellos que son como ustedes. Recuerden que ustedes están en el ahora, tanto como aquellos que estuvieron en este canal. Hay una gran dulzura en todo esto. Hablemos de enfermedad y desequilibrio. Deseo hablarles de enfermedad y desequilibrio. Deben saber una cosa muy importante, algo que debe decirse para aquellos que todavía duden de lo que están viendo. Espíritu no les ofrece la enfermedad y el desequilibrio. Espíritu no juzga a los humanos que están en periodo de aprendizaje. Espíritu no está aquí para imponerles un castigo negativo. Eso no se produce. Queremos que sepan de dónde procede su enfermedad. La respuesta es algo que muchos de ustedes ya conocen, pues ha sido escrita y traducida con anterioridad. Emana directamente de ustedes mismos. Es su elección, porque ustedes mismos estuvieron de acuerdo en crearla antes de venir o en permitirla. Se basa en el juicio lógico y en el karma de la vida pasada. En consecuencia, son ustedes los responsables de ella en todos los sentidos. Espíritu no les ha hecho nada a ustedes.
Es algo intrínsecamente suyo, lo mismo que lo son sus piernas y sus brazos. Ustedes mismos lo han pedido con anterioridad y ahora está aquí. Puede parecerles extraño que, desde una postura diferente y mientras no estaban aquí, pidieran algo tan aparentemente negativo, tan aterrador, tan capaz de producir temor. ¿No está eso totalmente de acuerdo con las lecciones del karma, tal como se canalizó en marzo de 1993, que son también aterradoras y productoras de temor? Pues todo esto está conjugado. Lo que tienen en las debilidades de su propia biología no es más que karma. Es el lenguaje del cuerpo de su humanidad en periodo de aprendizaje. Permítanme ahora hablarlas de algunos de los atributos del cuerpo humano de los que quizás no sean conscientes. Polaridad. Deseo hablarles de la polaridad de los órganos. Queridos míos, al entrar en sus modernas instalaciones médicas, no encontrarán a nadie que mida la polaridad y el equilibrio magnético de sus órganos. En ninguna parte encontrarán a nadie que sea capaz de ajustarlas. Y sin embargo, esa polaridad y equilibrio de ese órgano es algo crítico para su salud. ¿Cómo pueden los científicos pasar esto por alto cuando miden la electricidad de sus músculos y de su cerebro y cuando son capaces de trazar el mapa de los hilos de su cuerpo y ver los resultados de la sinapsis en su pensamiento biológico? Todo eso es magnetismo. Previamente, les he dicho en canalización que adiestren el campo magnético en el que se sientan y del que yo soy responsable. Les he dicho que sin eso seguramente moriría, pues fue diseñado y creado para su biología. Les he dicho que los viajeros del espacio deben llevarlo consigo, ya que en caso contrario seguramente también morirían y sin embargo esto sigue sin ser reconocido o comprendido. La polaridad de su cuerpo humano está en conjunción con la polaridad de la Tierra. Si están perfectamente equilibrados y las polaridades son correctas, no dejarán que se instale la enfermedad. La llave no encajará en la cerradura, tal como se indica en el capítulo sobre la curación en el libro 1 de Crayon. En consecuencia, sería conveniente para ustedes descubrir cuál es esa polaridad. Cada órgano tiene su propia polaridad, que es interactiva con el órgano situado al lado. Aquí hay complejidad, pues existen dos clases de polaridad, la absoluta y la relativa. La polaridad absoluta es como un dipolo, es decir, que el alineamiento positivo y negativa permanecen igual independientemente de la inclinación física del humano. La polaridad negativa es aquella clase de polaridad que cambia con la inclinación del humano. Dos de los órganos principales tienen polaridad relativa: la piel humana y el cerebro. Todos los órganos polarizados responderán a la polaridad del planeta, y los que la tienen relativa también responderán a la inclinación física del humano. La polaridad se puede medir por razones de salud. No es ningún misterio el saber cómo se hace esto. Lo saben desde hace 15 o más de sus años terrestres. Se mide a través de las huellas dactilares, lo que no constituye ninguna sorpresa para muchos de los aquí reunidos. El instrumento con el que se consigue hacerlo está actualmente disponible en el país de su planeta llamado ahora Alemania. Podría introducir aquí una digresión y hablarles más sobre Alemania, pero permítanme decirles solo esto, algo que muchos de ustedes han sospechado.
Alemania es el lugar de este planeta que posee una de las similitudes y atributos más fuertes en común con el tiempo anterior de la glaciación en el lugar que ustedes llamaron Atlántida. Según recordarán, la Atlántida tuvo la ciencia canalizada más elevada jamás conocida por la humanidad, a pesar de que existió junto con la esclavitud. A quienes posean este instrumento de medición de la polaridad en Alemania se les anima, si es que están leyendo estas palabras, a sacar el instrumento y dejar que la ciencia médica moderna lo ponga a prueba. Ya es hora. Alguna de esta información puede parecer estúpida o no científica para muchos de ustedes. La verdad sigue siendo la verdad, independientemente de lo que ustedes elijan creer. ¿Cuánto tiempo hace que no creían en los gérmenes? Lavar al enfermo se consideraba como una estupidez antes de practicarle una operación quirúrgica. La verdad de su salud permanece constante. Solo ha cambiado su aceptación de la misma para pasar de considerarla estúpida a considerarla actual. Movimiento. Más sobre la polaridad del ser humano a medida que continuamos. La siguiente acción crítica para su comprensión es el movimiento. Cuando los animales de la Tierra nacen, muchos de ustedes los observarán con respeto, pues poseen instintos e intuiciones que parecen desafiar lo que son. Conocen a sus depredadores. Apenas han salido del útero cuando ya saben dónde ocultarse. Saben dónde está la comida, y todo ello aparentemente sin aprendizaje alguno, como si se tratara de un recuerdo, por así decirlo. Algunos de ellos también poseen la navegación magnética, un matrimonio directo de los campos magnéticos biológico y de la Tierra a nivel molecular. Escuchadme, queridos míos, observad a los niños. Espíritu desea que observen a sus propios niños humanos. Al principio, cuando llegan, contienen algunos de los instintos e intuiciones que han traído consigo desde el conocimiento previo de espíritu. Todavía no se han desarrollado las improntas y la cultura que les rodea como para mostrarles nada, es decir, todavía no conocen nada mejor. Una de las primeras cosas que desean hacer los niños en cuanto adquieren movilidad suficiente para hacerlo, aunque sea sin la capacidad para caminar, consiste en girar. Eso no es ninguna casualidad. Obsérvenlos. ¿Por qué lo hacen así? Lo hacen así porque intuitivamente saben que es necesario para equilibrar la polarización de sus órganos. Cuando adquieren movilidad suficiente para levantarse y echar a correr, ¿qué es lo que hacen? Se toman de las manos y trazan círculos. Observe qué dirección toman. Algunas de estas cosas pueden parecerles infantiles y estúpidas y nada científicas, pero son la verdad. El movimiento es crítico para el equilibrio. La dirección del movimiento tiene propósito. Les hablaré de ello y luego, para aquellos que se muestren escépticos al leer esto, describiré por qué funciona, pues ya es tiempo de que sepan estas cosas. Si tiene un movimiento giratorio hacia la izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj, por encima del ecuador o del paralelo cero, eso es un empuje ligero para su polaridad. Es decir, eso equivale a un giro suave. Es bueno para la salud y ayuda a conservar el equilibrio. Por encima del paralelo cero, un movimiento hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj es para la curación, pues hay mucha más energía desarrollada a través de este giro hacia la derecha.
Lo que les estoy diciendo ahora es lo contrario para aquellos que se encuentren debajo, es decir, su debajo, tal como ven la Tierra en sus mapas, por debajo del paralelo cero. ¿Por qué es esto así? Podrán preguntar. Se lo diré, lentamente. Hay humor cósmico en esto, puesto que mi socio es metódico en su proceso y desea que los grupos de pensamiento lleguen en paquetes lógicos y en orden secuencial. O se siente confuso y trata de hablar demasiado rápidamente, temiendo que la información se pierda y no pueda ser repetida. Eso no deja de ser una reacción humorística para espíritu. Tienen ustedes polaridad y es medible. Una parte de ella aparece en forma de dipolo simple, es decir, más y menos, como un imán. Les he dicho que su cuerpo tiene esta esencia de polaridad, incluso medible y visible a través de su aura. Su aura es la suma y la diferencia de la polaridad y cambia con el equilibrio y con la salud del individuo. Les he dicho que el campo magnético de la Tierra es como el sofá en el que se sientan magnéticamente, del que disfrutan y que les sintoniza, el que les permite una buena salud e iluminación. Contesten a lo siguiente. ¿Qué ocurre en el planeta cuando toman una barra de hierro imantada y la mueven de una forma repetida una y otra vez dentro de las líneas de influencia de otro campo magnético más grande? Conocen muy bien la respuesta, pues utilizan este fenómeno diariamente o a lo inverso, pues eso crea energía que ustedes llaman corriente. Y debido al hecho de que la utilizan diariamente, también tienen que admitir que existe y que es medible. Al girar, se crea energía. Hay corriente y hay equilibrio. Funciona por encima y por debajo del paralelo cero, y no necesariamente debido a la rotación del planeta, sino porque por encima del paralelo cero hay una influencia positiva del dipolo gigante, y por debajo hay una influencia negativa. Esa es la razón por la que funciona. El movimiento es el catalizador del equilibrio. ¿Cuántas veces han entrado en sus instalaciones sanitarias de ciencia moderna y le han pedido que gire? Aquí hay conocimiento. Esto es una información práctica. Es hora. El movimiento por sí solo no funcionará sin intención. Para una explicación más amplia, les ruego que vean el apartado de sesgos en Nueva Medicina que se encuentra más adelante. Arriba y abajo. A continuación y para ustedes, los sanadores, les diré algo que les ayudará en la realización de su trabajo. Consideren al ser humano como polarizado. Al decidir imponer las manos sobre el humano, o si decide utilizar sus propias manos pero sin tocar al humano, hágalo de modo que represente el conocimiento de la polaridad bipolar. Es decir, utilice ambas manos en ambos lados del humano, por arriba y por abajo, por delante y por detrás. Considérese a sí mismo polarizado como el sanador y pase la energía a través de aquel que sea el objetivo de la sanación. Descubrirá que de ese modo verá aumentada la aplicación que esté utilizando ahora en relación con esto, lo cual también significa un posible nuevo diseño de sus cuadros de curación. Es importante que los individuos se tumben de tal manera que pueda usted tocarlos tanto por delante como por detrás, sin descansar sus manos sobre ellos. Eso es el arriba y el abajo. Nueva Medicina. Se encontrará en su camino con algunas medicinas y mecanismos que son muy especiales.
Permítanme informarles sobre ellos. Las medicinas de la nueva era serán aquellas que contengan vida. Vida que está actualmente animada o que lo ha estado. Aquí es donde intervienen los sesgos de la curación. La intención lo es todo y es la catalizadora de muchas cosas. Esto no es ninguna información nueva, pues ya les ha sido canalizado con anterioridad. Incluso al girar es necesaria la intención para crear equilibrio o curación. Ahora les digo que al administrar las nuevas medicinas, tienen ustedes que saludarlas. Tiene que haber intención, tiene que haber responsabilidad. Sin esto, no funcionará ninguna de las nuevas medicinas que contienen verdaderamente una ciencia tridimensional. Tienen que saludarlas y amarlas. Si adoptan una postura ociosa, si las temen, si confían en que funcionen, las dejen que entren en su cuerpo, las dejan que se apoderen de algo en lo que ustedes deberían participar, se quedarán simplemente dormidas. Tienen que saludarlas para que funcionen. Algunas de las cosas que les diré aquí podrán parecerles estúpidas y poco científicas. Recuerden, la verdad sigue siendo la verdad, al margen de lo que usted decida creer. Nuevos aparatos. Se encontrarán en su camino con aparatos a los que también tienen que saludar, pues no funcionarán a menos que ustedes actúen en total cooperación con ellos. Esto es una nueva clase de ciencia en la que el ser humano es interactivo, un término que muchos de ustedes ya comprenden. Sanadores en general, ahora deseo hablarles de algunos de los atributos de los sanadores que hay en este planeta. Eso incluirá a muchos de los que ahora se sientan delante de Cryon, así como a muchos de los que lean esto ahora, en su propia hora, por su cuenta. Un verdadero sanador, alguien que obtiene resultados consistentes, alguien que ha convertido esto en su trabajo, lleva consigo algo del karma más pesado que existe en el planeta. Un verdadero sanador tiene un ciclo prolongado y no cambia fácilmente. Muchos de ustedes también se encuentran en plena retención. Llevan esto consigo de muchas formas y algunos lo llevan como un peso. Otros lo llevan en forma de ansiedad. Otros en forma de preocupación por el planeta. Muchos de ustedes, los verdaderos sanadores, tienen el fantasma de la ansiedad de que no les queda tiempo. Aparentemente, hay tantos a los que curar y queda tan poco tiempo. Muchos de ustedes temen perder su poder. Todos estos son atributos de los verdaderos sanadores a lo largo y ancho del planeta. Hay aquellos que no se sienten molestos cuando reciben llamadas en medio de su sueño para que acudan a ayudar a humanos que los necesitan, que se visten enseguida y acuden a atender su negocio. Su pesado karma es el que les ha creado estos atributos. Todos ustedes tratan de reconciliarse con algo que fue creado para ustedes con anterioridad. De entre todos los humanos de este planeta, ustedes son los que poseen el mayor don de la nueva energía. Con la aceptación del implante neutral o incluso con la solicitud de un nuevo guía, el don que reciben con ello es muy grande. El don que reciben es el hecho de que ahora pueden caminar entre aquellos que son oscuros, entre aquellos que se sienten agobiados, entre los humanos peor equilibrados, y pueden tocar a cualquiera de ellos y ya nunca volverán a experimentar ninguna retención.
No tienen necesidad de preocuparse nunca acerca de la posibilidad de absorber los atributos desequilibrados de alguien más, incluso a través del contacto físico. Ese es el nuevo don que se obtiene a través del implante neutral. Este es el nuevo don del cambio de guía. Eso forma parte de su nuevo poder. Habrá algunos de ustedes que lo nieguen y llegarán a la tumba sin dejar de preocuparse. Aquellos que lo acepten sabrán de qué hablo. También debo decirles lo siguiente. Previamente les he dado información en el sentido de que aquellos que tienen el karma más pesado pasarán la época más dura cuando se produzca el cambio de guía. En consecuencia, deberían esperar momentos pesados. Si eligen seguir este camino, serán muy honrados por eso. Imaginen curar sin ninguna ansiedad o preocupación. Imaginen a la persona plenamente equilibrada que es usted mismo. Es una consecuencia del humor cósmico que proporciona al planeta sus sanadores más grandes y da a algunos de ellos el karma más pesado. Hay buenas razones, pues están realizando ustedes el trabajo más pesado. La propiedad de la sanación. Ahora, tal como me ha pedido mi socio, les hablaré de la propiedad de la sanación. Tiene dos partes. Deseo hablarles de la propiedad de la autocuración y de la de los demás. Mi socio me ha planteado muchas veces la pregunta: ¿por qué me encuentro con tanta frecuencia delante de aquellos que quieren ser curados y rezo por ellos y les impongo las manos y no se produce ningún resultado? Recuerden que la enfermedad pertenece a cada humano. Su cuerpo la ha permitido. En consecuencia, son ustedes mismos los responsables de ella y por lo tanto también son los responsables de su desaparición y los únicos que pueden permitirla. Sobre una base personal de sí mismo, resulta más fácil curarse a sí mismo que curar a los demás, pues usted se encuentra en pleno control y es plenamente responsable. La curación puede ser instantánea y total, y también puede ser instantánea y parcial, todo lo cual es apropiado dependiendo del camino kármico que siga en cada momento y del momento en que se produzca la curación. En la nueva energía, solicitar el implante neutral para sí mismo y las nuevas guías pueden proporcionarle una curación rápida. Algunos de ustedes experimentarán inversiones, curaciones notables. Aquí es donde se encuentran la magia y los milagros en la autocuración. Estas son las cosas que serán observadas y documentadas para que las vean los demás, y los demás también desearán lo mismo. En la autocuración tiene usted el control sobre su propio karma. Una vez que quede al descubierto, no hay posibilidad de que eso siga siendo un fantasma que lo afecte. Usted lo sabrá, lo dejará al descubierto y al desprenderse de ello, se producirá la curación de su cuerpo, que encontrará así el equilibrio y creará una situación en la que la llave ya no encajará en la cerradura. Y hablo ahora de la enfermedad que trata de penetrar. Hay complejidad en todo esto, pero básicamente he aquí las reglas para la curación de los demás. Queridos míos, no dejen nunca de intentarlo. Cuando quienes se lamentan a causa del dolor acudan a ustedes llorando, o cuando se encuentren con un enfermo, incluso de una enfermedad mortal, o cuando se les acerquen aquellos que solo sufren debilidades aparentemente suaves, como ansiedad o una elevada presión sanguínea, hagan por ellos todo lo que puedan.
y utilicen sus procedimientos y sus procesos. Comprendan que están polarizados. Utilicen sus nuevas medicinas y sus aparatos. Enséñenles lo que es la intención y hagan todo lo que esté en su mano para procurar su curación. Esto es lo que sucederá. A través de su proceso y del hecho de dejar al descubierto su karma para ellos, quizá vean la luz que usted les proporciona. Eso puede quedar revelado y entonces se curarán a sí mismos, si eso es lo apropiado. No obstante, su contrato kármico siempre ganará. No son ustedes responsables por su contrato kármico. Su responsabilidad consiste únicamente en encender la luz cuando ellos se encuentran en la oscuridad y el desequilibrio. Si ellos eligen saltar, correr de un lado a otro y bailar bajo la luz y curarse, esa es su prerrogativa. Si prefieren mantener los ojos cerrados a la luz, también es su prerrogativa. Si eligen ver la luz, pero sienten temor ante ella, es igualmente su prerrogativa. La única responsabilidad que ustedes tienen es la de iluminar. Así pues, enciendan la luz y hagan todo lo que puedan. Pero no acepten responsabilidad por su curación o falta de curación. Alégrense por el proceso y sigan su camino. Pero permítanme ofrecerles esta advertencia. No abandonen. Eso podría representar la diferencia de un día entre el potencial humano que va a morir y el potencial humano que recibirá la iluminación y seguirá viviendo. ¿Quién sabe? Es posible que esa persona lea un libro esta misma noche, más humor cósmico para mi socio. Cuando el humano esté preparado, se producirá la curación. Parte de su curación puede estribar simplemente en preparar a la persona para que otro la cure. Queridos míos, no tengo que decirles esto, pero lo menciono de todos modos para que las páginas que siguen queden más completas. No debería existir nunca competencia entre los sanadores. Dejen sublimar los egos. Sigan adelante como grupo. Utilicen sus procesos aunque sean diferentes, sabiendo que uno de ellos puede preparar a la persona de modo que el otro pueda alcanzar el éxito. Estos son los mecanismos de la curación. En cuanto al sanador que trabaja una y otra vez con los humanos y ellos mueren de todos modos, deben comprender la propiedad universal y el tiempo en que eso se produce. Es posible que esa querida persona tuviera que fallecer, perder su vida física de todos modos, para poder recibir la recompensa de regresar fresca y nueva y hacerlo así rápidamente. ¿Acaso es eso algo malo? Su predisposición cultural humana sobre la muerte no siempre acompaña o está de acuerdo con el bien universal superior. Traten de estar en paz con lo apropiado de espíritu. ¿Se dan cuenta de la exquisita línea existente entre la curación personal y la curación de los demás? Sus esfuerzos pueden producir realmente la autocuración para los demás, puesto que cada uno es totalmente responsable de su propia curación. No son ustedes en realidad quienes los curan. Ustedes están ahí simplemente para exponerlos a través de su proceso de curación y equilibrio, exponerlos a la verdad de su propio proceso individual. Por eso, precisamente, es tan crítico el atributo de la intención. Revisión de un viaje. Y ahora permítanme llevarles finalmente a hacer un viaje. Dice mucho en favor de la nueva energía el hecho de que el viaje que emprendemos ya lo hayamos hecho antes. Le dije a mi socio que lo haríamos así. Deseo que regresen ahora
al lugar que visitamos hace 5 meses, solo que esta vez se me permite hablarles de lo que está sucediendo. Queridos míos, no podía decirles estas cosas hace 5 meses atrás. En aquel entonces no era lo apropiado, mientras que ahora sí lo es. ¿Se dan cuenta de lo que ha sucedido en este tiempo? ¿Sienten el aumento de poder? ¿Perciben la urgencia? ¿Se dan cuenta del aumento de la velocidad? Deberían. Este es un lugar realmente dulce. Les voy a llevar al templo del rejuvenecimiento. En una época anterior a la glaciación. Una época que algunos de ustedes no desean experimentar de nuevo, pues fue una época en la que algunos de ustedes murieron. De formas no demasiado agradables, pero durante esa época existió una gran ciencia. Qué irónico es que ahora levante la cabeza de nuevo, pues ahora van a tener la misma ciencia, aunque esta vez sin el temor a la terminación. Superen ese temor, puesto que se trata de un fantasma kármico. Vuelvan a visitar conmigo este hermoso templo del rejuvenecimiento. Vean el templo claramente, con toda su belleza, y comprendan la celebración que hay en su utilización. Aquí les presento un esquema del templo del rejuvenecimiento. Aquí es donde son repolarizados los humanos. Esta es la descripción. Al hallarse situados a cierta distancia y contemplar este templo, verán una aguja que señala hacia el cielo y una aguja que señala hacia la tierra. Las agujas se encuentran ceñidas por el centro y se sostienen sobre 5 patas con una cierta inclinación. El color es negro. La razón: la mayor parte de las paredes están hechas con una composición que no puede ser imantada. No existe ningún metal tal como ustedes los conocen. Además, la mayor parte de la composición es suave y ligera, no pesa mucho. Una parte de la composición está hecha a base de cristales machacados. Recuerden esta composición, puesto que se trata del mismo material que les protegerá en el vuelo en los viajes espaciales del futuro. Las 5 patas son huecas. Aparecen inclinadas respecto a la zona central, donde se lleva a cabo el trabajo, y se hallan adheridas a esta parte. La primera pata contiene el poder, que va desde el suelo hacia arriba para introducirse en el aparato. La segunda pata también está hueca y contiene la entrada y la salida para los facilitadores. La tercera pata contiene la entrada y la salida para el sacerdote de ese día. La cuarta pata contiene la entrada que solo debe ser utilizada por el que va a ser curado y reequilibrado. La quinta pata contiene solo la salida de aquel que ha sido reequilibrado y curado. Ya me han oído antes canalizar el mensaje de que Espíritu disfruta con la ceremonia. Espíritu disfruta con la ceremonia por razones que ustedes no conocen. Espíritu no desea ser adorado. Difícilmente podría ser así. Espíritu conoce la humanidad de todos ustedes y la ceremonia engendra repetición. Como ven, la verdad es la verdad y es estática. Funciona lo mismo una y otra vez. Es inmutable. La ceremonia es socia de la repetición. Con ella se supera el rasgo humano de desear siempre algo nuevo, distinto o modificado,
ayuda a proporcionar el mismo proceso que necesita ser repetido cada vez con exactitud. A menudo envuelve procesos exactos y verdaderos en el velo de la religión. Si tuvieran que pensar en su propia respiración, yo lo habrían dejado hace tiempo. Hay simbolismo en la entrada y salida que solo debe utilizar quien vaya a ser curado, pues la entrada representa ascensión y es del color de la muerte. El tubo que desciende, que es la salida desde la cámara, regresa a la tierra y representa el renacimiento, y también tiene un color apropiado. Son la ceremonia y el simbolismo en sus elementos más exquisitos, más humor cósmico. Les llevo ahora a la cámara interior. Mientras que antes les ofrecí la visión de lo que estaba teniendo lugar aquí, ahora les diré cómo tiene lugar. Hay 2 mesas y las 2 giran. Verán ahora que las 2 mesas se mueven en una sincronización perfecta, es decir, cuando una se mueve en una dirección, la otra hace lo mismo. También giran a la misma velocidad. En una mesa, como ya les dije previamente, hay una multitud de facilitadores que rodean la mesa con sus manos sobre algo. También les dije que el objetivo humano, el que ha de ser equilibrado, se encuentra en la otra mesa, solo, en compañía únicamente de un facilitador. Ahora les mostraré claramente lo que tiene lugar. En la mesa donde está la multitud, hay alguien que destaca. Ella tiene las manos sobre 2 globos. Ella es la sacerdotisa. Los globos están conectados con la maquinaria, es decir, con lo positivo y con lo negativo. La maquinaria mide a la persona que tiene las manos sobre los globos, que tienen muescas para sus dedos. Quienes se encuentran a su alrededor le proporcionan más equilibrio. Por la misma razón, quienes se encuentran reunidos aquí como un grupo se ofrecen más equilibrio los unos a los otros de lo que podrían hacer por sí solos. La sacerdotisa del día es la que tiene el mayor equilibrio disponible, medido por la máquina. La máquina mide los órganos equilibrados del humano, incluidas todas las polaridades correctas. Las interpreta y hace fluir la información hacia la gigantesca maquinaria situada por encima y por debajo del objetivo humano, con lo que reequilibra la polaridad de los órganos de ese objetivo humano. ¿Han captado esta imagen? ¿Ven cómo funciona la polaridad? ¿Comprenden lo que está sucediendo? Un humano equilibrado, con la polaridad correcta, no permitirá la enfermedad. Un humano equilibrado vivirá durante mucho tiempo. Eso es lo que ellos llaman rejuvenecimiento. La mesa que contiene el objetivo humano se sitúa en muchos planos físicos, vertical, horizontal y también elevado con una cierta inclinación en oscilación rotatoria. El facilitador situado cerca del objetivo humano es un trabajador que solo está ahí para que el humano se sienta cómodo, acompañado, y para asegurarse que el humano permanece firmemente sujeto a la mesa que contiene el sistema. El trabajo se realiza con una ciencia tridimensional, con la interacción de la máquina y de la sacerdotisa humana equilibrada, dando a la máquina información que le permita equilibrar el objetivo humano. Una vez terminado el proceso de rejuvenecimiento, el objetivo humano se levanta de la mesa y hay una gran celebración. Todos los presentes en la sala se sienten llenos de alegría y aplauden el proceso. Hay ceremonia y se le pone una túnica especial,
y luego el humano desciende por el tubo del renacimiento hasta la tierra. La túnica se lleva durante 3 días para que todos lo sepan y lo celebren con el humano. Ahora ya conocen lo que ha tenido lugar en ese templo. Es en realidad un templo con un sacerdote o sacerdotisa y es pura ciencia, la biología y la mecánica asociadas con la inteligencia. Algunas de estas cosas pueden parecerles tontas. La verdad seguirá siendo la verdad al margen de su nivel de comprensión o lo que decida creer, aceptar o no. Finalmente acabaré diciéndoles lo siguiente. Hace 2 días que mi socio planteó una pregunta. Se trata de una pregunta que nunca hasta ahora se le había planteado a Crayon. La respuesta de Crayon fue insignificante. La pregunta decía por sí sola muchas cosas. Como ven, cuando espíritu aparece ante los humanos, estos reaccionan de una forma esperada. Eso es apropiado debido a su dualidad. Muchos se sienten temerosos. Muchos se sienten imbuidos de un gran respeto. Las preguntas que los humanos le plantean a espíritu siguen siendo las mismas. ¿Qué debería hacer? Los humanos preguntan, ¿a dónde deberíamos ir? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué va a ocurrir? Raras veces, sin embargo, plantean los humanos la pregunta que se hizo a Crayon hace 2 días. La pregunta que se planteó fue, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué hace que Crayon se sienta feliz? Queridos míos, esta pregunta por sí sola demuestra la dualidad del amor. Pues ahora son ustedes capaces de amarme y tienen disposición para ello del mismo modo que yo les amo. Es el principio de la comunicación a 2 bandas que tan tiernamente deseamos establecer con ustedes. La nueva energía empieza a proporcionarla y espíritu empieza a sentirla y se muestra sensible a ella. La respuesta a la pregunta es sencillamente lo que pueden ustedes esperar si me conocen. Lo que Crayon desea es simplemente permanecer sentado a sus pies y amarles muy tiernamente. Y así es. Crayon. Del escritor. Poco después de que concluyera la canalización que acaba de leer, se me acercó un caballero llamado Mark Warner. Mark es un arquitecto titulado que en marzo de 1993 había leído la transcripción de la canalización de Crayon y había asistido a otras posteriores. Se sintió intrigado por el templo del rejuvenecimiento de la Atlántida, al que Crayon nos había llevado de viaje 2 veces en el término de varios meses. Me preguntó si lo podía dibujar, puesto que el viaje había sido muy real para él, y estaba convencido de haberlo visto junto con el resto de nosotros. Estuve de acuerdo en que podría ser agradable, y me pregunté íntimamente si él podría representarlo realmente, es decir, dibujar lo que había visto. No le ofrecí a Mark más información sobre el templo de la que yo mismo había visto durante la canalización y que fue expresada por Crayon, que es la que acaba de leer usted. Al cabo de una semana, Mark me llamó para preguntarme si podía ir a verlo para contemplar los dibujos a lápiz que había hecho. Mientras me dirigía a lo largo de la costa hacia la casa de Mark, situada junto al mar, revisé de nuevo la moralidad de mis acciones, pues no había revelado un gran punto arquitectónico que había visto en la canalización y que mantuve oculto precisamente como prueba de que los demás también veían lo mismo que yo.
Eso es algo que hago con frecuencia, ya que todavía me aferro a esa parte humana de mí que me grita, demuéstralo, cuando espíritu me transmite información que me parece extraña, como en el caso del templo del rejuvenecimiento en la Atlántida. Crayon nos había llevado en 2 ocasiones al templo, y yo me sentí situado de pie delante de él y luego en el interior. Observé su altura y su anchura en perspectiva, proporción del aspecto, y más tarde llegué incluso a oler el interior. Sospecho que habitualmente obtengo la mejor vista de estas cosas más que otros que participan en la reunión, pero Espíritu siempre me dice que estas cosas no son propiedad de nadie, así que, ¿quién sabe? La información que decidí mantener en secreto fue que las 2 agujas estaban retorcidas, acanaladas como un sacacorcho, igual que uno de esos conos de helado que le sirven a uno en las heladerías. No dije a nadie nada de esto, y puesto que la mayoría de las agujas de las iglesias son rectas en nuestra cultura, esperaba que la mayor parte de la gente imaginara el templo con agujas rectas, a menos que realmente hubieran visto lo mismo que yo había visto al canalizar la información a través de Crayon. Nuestra cultura también tiende a constituir estructuras angélicas, es decir, altas y delgadas como un dedo que señalará hacia Dios. Entré en casa de Mark sabiendo que si las agujas no aparecían correctamente retorcidas en sus dibujos, podía llegar a la conclusión de que Mark imaginaba algo que en realidad no había visto. Al sacar los dibujos, me quedé asombrado. Allí, delante de mis dubitativos ojos, se encontraban las mismas agujas que yo había visto. Mark también había estado ahí. ¿Por qué debía dudar tanto de estas cosas? Quizás si Espíritu me ofreciera de modo incontestable la verdad y lo hiciera de un modo regular, llegaría a captarlo algún día. Felicité a Mark por su trabajo y le pregunté si podía incluirlo en este libro. El dibujo que aparece en las páginas es el resultado de su trabajo. En mi opinión, este es el dibujo exacto del templo del rejuvenecimiento que muchos de nosotros utilizamos en la Atlántida. En este punto sé que tuvo que ser así. Observe el dibujo por un momento y vea si guarda alguna clase de recuerdo de esta estructura. Debería remover algo en su interior, puesto que fue un símbolo grandioso de nuestra victoria sobre la muerte y de nuestra sabia comprensión acerca de cómo la ciencia, la salud y el espíritu se encuentran eternamente entrelazados, algo que tanto anhelo en estos tiempos modernos. Volvemos a encontrar aquí un ejemplo de cómo cada uno de nosotros está acostumbrado a complementar la totalidad del trabajo. Yo no soy artista, y sin la buena voluntad de Mark para hacer lo que evidentemente Espíritu deseaba que hiciese, estar en el lugar correcto y en el momento adecuado, no tendríamos ahora ninguna representación y este libro sería menos completo de lo que es. Debo expresar mi agradecimiento a Mark y a otros que a lo largo del camino han contribuido a la obra de Crayon. En el apéndice A, al final de este libro, se encuentran todas las declaraciones de las preguntas planteadas por Mark a Crayon acerca del dibujo, así como las respuestas canalizadas por Crayon. El escritor. Querido oyente, gracias por tu invalorable compañía. Necesitamos hacer crecer esta familia de seres que nos gustan, nos interesan estos temas que son tan necesarios en el mundo que hoy vivimos para ayudar a la evolución de la conciencia de la humanidad. Para eso, cada uno de nosotros es muy importante. Te pido que compartas este material para que llegue a ese
desconocido que necesita una orientación, necesita enterarse de que existimos, que se pueda sumar. Por supuesto, si no lo hiciste, que te suscribas al canal, que toques la campanita para recibir los avisos de los nuevos videos que subimos, que me regales un me gusta si mi trabajo es de tu agrado y por supuesto tu generosidad al hacer los comentarios. Para eso también te dejo aquí nuestras vías de contacto para cualquier consulta que quieras realizar por privado. Te doy un abrazo inmenso en la luz y te despido hasta nuestro próximo encuentro. Namaste.